Amigos de la prensa, les saluda Mario de Gracia y hoy me encuentro con el diputado José Pérez Barboni del movimiento Otro Camino para conversar de distintos temas acerca de la realidad en el órgano legislativo de la Asamblea Nacional. Diputado, lo primero, esta semana hemos visto una auditoría de parte de la Contraloría de la República en este órgano y se han entregado hasta 3.812 cheques. Quedan preguntas sobre la efectividad de esta medida sabiendo que se han entregado tantos cheques. Yo creo que hay que felicitar a la Contraloría por este esfuerzo que está haciendo para depurar el órgano legislativo. Sin duda alguna ha sido quizás un proceso algo incómodo para muchos funcionarios y sobre todo a mí me duele ver a colegas y colaboradores que sé que trabajan tener que hacer esas filas. Habían inclusive problemas con el aire acondicionado y eso agravó la situación, generó mucha más tensión. Pero creo que la Contraloría ahora va a utilizar esta situación para mejorar quizás en el número de personal que estaba atendiendo a los diferentes colaboradores y sin duda alguna esos 110 cheques o más que quedaron sin cobrar son el reflejo de personas que no se pudieron acercar porque quizás se habría demostrado que no tenían las funciones que iban a justificar a la oficina. Pero también me preocupó ver, por ejemplo, a muchos diputados que llegaban y decían, estos 20 colaboradores son míos, dame el cheque de cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué momento vemos la eficiencia si un diputado va y pide 20 cheques, 30 cheques y así consecutivamente? Así que creo que es importante que se puedan afinar estos mecanismos que vienen con una buena intención para lograr poder realmente identificar quiénes son esas personas que en muchas ocasiones los puedes identificar fácilmente porque venían con stickers de visitante, llegaban a las 10, 11 de la mañana y nada más los ves los días de quincena preguntando dónde queda Contraloría, dónde queda Tesorería y eso ya te manda un mensaje de que hay algo extraño dentro de ese funcionario que quizás no está sirviendo para la institución. Ahora, vimos ayer también una conferencia de prensa de parte de la Asociación de Servidores de la Carrera Legislativa de la Asamblea. Ellos argumentaban que por motivos de vacaciones, por motivos de estar en regionales y demás, por ese motivo quedaron ciento y tantos de cheques sin cobrar. Y ellos alegan que no hay botellas en la Asamblea. Yo creo que es mentirle descaradamente al país decir que no hay botellas en la Asamblea y ese comunicado de parte de ellos está lleno de falsedades porque inclusive así como hubo funcionarios que se tenían que acercar a la oficina de Contraloría y Tesorería, en muchas ocasiones la misma Contraloría se acercaba a los despachos y a las oficinas físicas y preguntaba quién es José Pérez Barboni, quién es Mario de Gracia, qué funciones tiene, aquí tengo el cheque, vamos a entregarlo. Y eso podía generar también de alguna forma u otra una fiscalización y demostrar que la persona se encontraba en el puesto de trabajo. Y si tú, por ejemplo, Mario, me conoces a mí, que soy tu colega en un departamento específico, tú dices, él está de vacaciones o está aquí, pero yo puedo firmar por él y le hago llegar el cheque. Habían mecanismos para realmente buscar cómo poder identificar los nombres y funciones de esos 110 cheques, pero creo que es mentirle al país decir que no hay botellas y defender lo indefendible en estos momentos. Ahora, el Contralor, y entra un tema también con la forma en que se ha expresado el Contralor sobre este tema. Él ha dicho incluso que estaba evaluando o había mandado a comprar algunos relojes de marcación en el órgano legislativo. No interfiere, digamos, eso con las funciones del propio órgano, o sea, la autonomía que tiene la Asamblea. Sí, yo creo que se debe respetar la autonomía de, por ejemplo, cada jefe de departamento, también de los diputados que en sus despachos pueden o no colocar este sistema de marcación. Hasta el momento lo que se ha hecho es un sistema que no es perfecto y que puede generar también muchas incongruencias como el firmar en una lista. Pero, por ejemplo, en mi despacho hay un sistema de marcación que no se ha habilitado ya por temas tecnológicos y que no se ha actualizado. Pero creo que esta es una buena oportunidad para empezar a dar el ejemplo con estos dispositivos. Pero debe ser justamente desde el diputado o jefe de departamento que decida hacerlo para no infringir lo que bien dictamina el reglamento interno, que es la autonomía de la Asamblea en poder hacer estos sistemas de marcación mucho más efectivos. Ahora, para culminar este tema, porque la Contraloría ha mencionado que buscaría continuar con la entrega de cheques y el pago de esta forma para seguir pues, con ese proceso de fiscalización en la próxima quincena. Pero ¿qué debería mejorar la Contraloría en este procedimiento, considerando también que el Contralor se ha referido de alguna manera un poco, incluso su colega, Grace Hernández, ¿qué se debería mejorar en ese aspecto y la comunicación con los diputados? No, totalmente. Y reiteramos lo importante. Este mecanismo que se está aplicando me parece importante. Lo celebro y lo comparto también de entregar por cheques los pagos a los diferentes funcionarios. Lo que yo creo que se debe hacer es determinar por días. Este día se va a entregar el pago a los diputados y a los despachos de los diputados. Este otro día se va a acercar uno al Departamento de Recursos Humanos, de Seguimiento Legislativo y poder organizar por día para que no se genere esa aglomeración en las oficinas de Contraloría y Tesorería. Los comentarios del Contralor creo que fueron desafortunados, no por eso inhabilito o le resto importancia a la labor que está tratando de hacer en la Asamblea, pero sí creo que cuando se refiere a una colega diputada, independientemente sea de mi partido o no, o un colega diputado debe hacerlo con respeto y no por unas redes sociales que de hecho
creo que debe ya a estas alturas también liberar el candadito que le tiene, porque él ya es un contralor de la República y no una persona opinando desde una red personal. Así que si se va a referir a una colega de esa forma, por lo menos que lo haga dando la cara, poniendo de frente sus redes sociales, y también que trate de evitar caer en esos comentarios que no ayudan a las causas que creo que tanto Grace, que quiera también ayudar a eliminar las botellas, como él, están tratando de encontrar una causa común. Estaremos pendientes de cómo sigue ese tema. Pero pasando a otro, también en la Asamblea y en la comisión a la que usted pertenece, la Comisión de Gobierno, esta semana también se habló sobre el tema de amnistía. El proyecto de ley de amnistía fue rechazado, pero el diputado Luis Eduardo Camacho presenta entonces un informe de minorías. ¿Cuál puede ser el devenir de este proyecto en el Pleno? Bueno, yo creo que los argumentos fueron muy claros y para dar unos golpes muy breves al respecto, tenemos que ver la génesis de este proyecto que busca confundir lo que son delitos políticos con delitos comunes. Y el argumento de la contraparte, o que inclusive se puede presentar en este informe de minorías, es que por ser político y cometer un delito común tú tienes derecho a recibir un proceso de amnistía efectivo hacia tu parte. Y yo creo que eso es incorrecto. Y lo podemos ver con la historia panameña que nos lo ha demostrado. En 1959, el cabildazo, donde parte de la ciudadanía se toma, el Consejo Municipal, a estas personas se les aplica una ley de amnistía porque fue un delito político, sedición, rebelión, lo que es ir contra un régimen gubernamental que puede estar atentando contra los derechos o funciones de un Estado. Y por ejemplo tenemos también en la historia malas aplicaciones de la ley de amnistía, como cuando se exonera al asesino de Juan Navas Pájaro, quien básicamente se demuestra en 1967 que también se puede aplicar de forma errónea. Entonces el diputado Camacho no se quiere apegar a la Constitución. Creo que los dos votos a favor pues corresponden más que nada a intentar ayudar a un conocido, a un amigo, y es un claro caso de nepotismo, porque inclusive involucra a dos exmandatarios, altos funcionarios del gobierno, y no tiene ni pies ni cabeza poderle dar fueros y privilegios basados en inconstitucionalidades a personas, como lo son estos exmandatarios. Así que ese informe de minorías, al igual que el proyecto en sí, de 6 artículos, se debe rechazar en su totalidad. Ahora, el procedimiento cuando se presenta un informe en minoría y se presenta ante el Pleno, ¿cuál es? Es importante aclararlo. O sea, si llegaran a tener los votos, digamos, realizando Meta, Cambio Democrático y algún otro que se le sume a otros partidos, Molinena, no sé, o sea, ¿cuál es el procedimiento con eso? El procedimiento no es lo mismo que si, por ejemplo, se discute el mismo proyecto de ley en el Pleno. Un informe de minorías sí o sí requiere 36 votos, la mitad más uno del Pleno de la Asamblea Nacional. Si este informe de minorías es aceptado, el proyecto pasa directamente a segundo debate, pasando por encima de la decisión de votar en contra de la Comisión de Gobierno. Y posteriormente, si llega a segundo y tercer debate, ahí sí solo se necesita la mitad más uno del quórum reglamentario presente. Es decir, con un mínimo de 19 votos, estos proyectos podrían ser aprobados porque son proyectos ordinarios que llegan a la Asamblea Nacional. O sea, lo primero es tener 36 más 1. Los 36 Correcto, para aprobar el informe de minorías. Para aprobar el informe de minoría, que eso pueda darse. Correcto, y luego si se aprueba el informe de minorías con 36 votos, ya se podría aprobar con 19 votos mínimos, que es la mitad del quórum reglamentario dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, de alguna manera en la comisión se vio también el panorama, no solo 2 votos a favor, en este caso de RM y CD. No, de hecho solamente los 2 diputados de RM, tanto Ariel Vallarino como Luis Eduardo Camacho, votan a favor. El voto de la suplente de Diana Pinilla, de Ana María Poveda, fue en contra. Y eso dio un total de 5 votos en contra y 2 votos a favor. Ausentes estuvieron el diputado Panchito Brea con su suplente y el diputado Raúl Pina también con su suplente. Ninguno de los 4 pudo llegar al debate. Habría que ver si eso se mantiene en el Pleno, porque había una relación, digamos, entre RM y CD, pero toca ver. Ya veremos, amanecerá y será importante estar pendientes de ese posible debate sobre el informe de minorías y lo que siga. Bueno, ya cambiando de tema y para ir culminando la entrevista, la relación dentro de Moca. Hemos visto al líder de Moca, Ricardo Lombana, siendo, digamos, muy enfático en su postura en contra del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero no hemos visto quizás una postura similar de los diputados de Moca. ¿Cómo están alineados en ese aspecto? No, yo creo que los 3 estamos muy conscientes de lo que significa nuestra soberanía en Panamá y los 3 la defendemos por igual. Grace ha tenido intervenciones muy importantes en el Pleno respecto a este tema. Yo también he tenido intervenciones al inicio de cuando empezó esta situación turbulenta con los Estados Unidos y yo actualmente lo que sí he tratado de hacer también
es de poder conseguir información válida sobre qué tan inconstitucional o no es que el Ejecutivo no pase por la Asamblea estos memorándums. He estado hablando con mi equipo legal y ellos inclusive me han tratado de demostrar que hay ciertos fallos de la Corte Suprema de Justicia que permiten en ciertas ocasiones al Ejecutivo no pasar estos memorándums por la Asamblea. Pero eso no significa que porque no pase por la Asamblea el contenido de esos memorándums no deba ser sujeto de nosotros discutirlo. Y es lo que hemos hecho y estaremos muy pendientes realmente a la aplicación y a cómo entonces está desarrollándose la situación. Porque Ricardo Lombana, quien es nuestro coordinador, quien es nuestro líder del movimiento Otro Camino, nos ha dado todos los insumos para poder también tener posiciones fuertes, como él lo ha expresado en diferentes intervenciones en redes sociales y en medios de comunicación. Ahora, ha mencionado que estaba hablando con su equipo, como de alguna manera el Ejecutivo ha, digamos, tratado de esquivar, pasar por la Asamblea algunos tipos de acuerdos, pero en este caso en particular porque tiene algún tipo de relevancia sobre el Canal de Panamá, Correcto. que tiene su título especial en la Constitución. Entonces, debería pasar, pregunto, debería pasar por la Asamblea, a su juicio. Sí, la Comisión de Relaciones Exteriores también debe tener una postura interesante al respecto, porque esto es lo que le llaman acuerdos simplificados. Y los acuerdos simplificados, cuando tocan el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes, como lo está haciendo en este momento, se establece que deben pasar por la Asamblea Nacional. Lo que la Corte Suprema de Justicia en algún momento argumentó es que cuando estos acuerdos simplificados se hacían bajo el término de memorándum o bajo la figura de memorándum, podían ser entonces únicamente discutidos por el Ejecutivo y aprobados por el Ejecutivo. Pero ahí es donde hay que ponernos a ver los tecnicismos, porque si realmente esto también cae en temas de que puede afectar la neutralidad, de que puede afectar la soberanía, de que puede afectar la percepción también que se tiene sobre el Estado panameño, ya entonces quizás la Asamblea tendría que pelear con otros recursos legales. Pero hasta el momento seguimos investigando, seguimos tratando de buscar los mecanismos para poder llegar al Pleno antes de que acabe esta legislatura y hacer que el documento pase por la Asamblea. Hay una citación pendiente al canciller de la República, Javier Martínez Hacha, quien no ha dado respuesta al respecto de cuándo va a venir. Y yo creo que ese ahorita mismo es el funcionario público que más importancia le tenemos que dar para que venga a la Asamblea Nacional a hablar y a esclarecer muchas dudas que todo el país tiene. ¿Usted apoyó esa citación al canciller? Apoyé la citación al canciller porque creo que ha estado muy callado al respecto y en estos momentos un silencio que otorga no es lo que podemos decirle al país que está ayudando a mantener una relación de transparencia con todos los ciudadanos. Ok, ya por último, conocer también su relación, digamos, cómo quedó con Ricardo Lombana después de esa asistencia al almuerzo tan polémico con el presidente. Bueno, Limardo Pérez. Ricardo y yo, el mismo día que sale el tuit o el comunicado de su parte, nos reunimos, yo me acerqué a él, cenamos en su casa, estuvimos ahí conversando al respecto de cuáles eran pues las cosas que pudieron haberse comunicado mejor. Yo creo que de mi parte tengo que reconocer que fue un error de comunicación de mi parte. Al principio habíamos quedado los 3 diputados de no asistir, luego cuando iba a actualizar mi respuesta no se la actualicé a Ricardo y de esa forma entonces se generó ese ambiente de confusión que pudo ser mucho mejor esclarecido. Yo no me arrepiento de haber asistido al almuerzo, creo que el almuerzo no se prestó para ningún tipo de práctica opaca, ni para ningún tipo de práctica más allá de convivir con el primer ciudadano del país, que es el presidente de la República. Tuve la oportunidad de comentarle muchas necesidades de mi circuito, entre esos saneamiento de la bahía, entre esos los temas de acceso al agua, a servicios básicos, hablar de mis propios proyectos de ley también con los diferentes ministros que se encontraban ahí. Y fue un espacio positivo y un poco más relajado para eso, que fueron unos breves minutos, pero que creo que la forma de comunicar pudo haber sido mucho mejor tanto a lo interno del partido como a lo externo de lo que vendría siendo pues el país. La elección está aprendida y yo creo que se trata de eso, ¿no? Y Ricardo lo reconoce e inclusive él abandona el día siguiente la intención de que se me investigue porque no había nada que investigar, simplemente esa conversación que tuvimos en la noche, el mismo día donde él manda el comunicado por sus redes sociales, sirvió para que nosotros sentáramos un poco más las prioridades de Moca, lo que para nosotros significa Moca y que por supuesto él sabe que siempre voy a estar del lado de Panamá y que hay que construir el país junto a este movimiento que representa una oposición constructiva como Otro Camino. Ya no lo van a sancionar entonces, a investigar. No hay ningún tipo de investigación ni proceso en mi contra porque creo que conversando y aclarando lo que se pudo pues, comunicar mejor, se entienden las personas, sobre todo cuando él sabe que yo soy un diputado muy comprometido con Moca y que el día de mañana espero poder participar en el liderazgo de Otro Camino también. ¿Se mantienen entonces como un grupo de oposición? Por supuesto, en su totalidad, los 3 diputados no solamente hemos sido diputados de oposición, sino que hemos tenido libertad de criterio y de pensamiento al momento de tomar nuestras decisiones y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer a Otro Camino, que es permitirnos actuar en base a nuestros principios, a nuestros valores y tomar las decisiones que realmente representen nuevamente esa oposición constructiva que queremos ser.
Vale, muchísimas gracias, A diputado, ti, por Mario. habernos acompañado acá. A los amigos de la prensa les agradecemos también por su compañía y les invitamos a que busquen más información en prensa.com. Gracias.